Informé desde el principio del programa del día de hoy, cae 17.3% el PIB de México en el segundo trimestre del año respecto del trimestre previo y en términos anuales la contracción es de 18.9%, esto de acuerdo con datos dados a conocer esta mañana por el INEGI. La estimación muestra la peor contracción de la historia. Vamos a platicar al respecto con el economista Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Negocios del ITESO de Guadalajara, a quien le doy nuevamente la bienvenida al programa. Sergio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, y pues un gusto estar contigo en tu auditorio. Bueno, pues incluso en estas difíciles circunstancias para la economía mexicana, pero tenemos que pues analizar qué es lo que está pasando. Sergio, ¿cuál es tu perspectiva? No, esto es terrible, Pascal. Como tú contaste, esta es la peor contracción desde que se tienen registros. Lo peor que habíamos experimentado en décadas recientes, en el primer trimestre de 2009, una contracción de 5.1, y en el primer trimestre de 95, una contracción de 5.8. Eso es lo peor que nos Comparemos había este pasado. 5.8 y este 5.1 con el 17.3 Uh-huh. que acaba de anunciar el INEGI. No, bueno, es un brinco gigantesco Sí, por sí. tres el desplome de la economía en el trimestre. ¿Qué es lo que está, aunque sea pues de alguna manera obvio en términos generales, pero qué es lo que está provocando esto, Sergio? Mira, son dos cosas. Una es la pandemia, por supuesto, y esto no se puede responsabilizar a nadie, o es algo global. Muchos países experimentando esta clase de contracciones, como lo sabemos, pero sí hay un elemento de la política económica nacional que conduce el gobierno, porque se ha rehusado sistemáticamente a aplicar una política fiscal contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Inyectar dinero a la economía vía gasto público para ayudar a las empresas en el gasto, consumo, empleo, toda esta compensación macroeconómica que podría ejecutar un gobierno y que muchos sí lo están haciendo, está ausente prácticamente en el gobierno de México y por lo tanto, claro, empeora las cifras que de otra manera hubiéramos podido conseguir. Sin duda hubiéramos tenido una contracción, pero no de esta magnitud, no tan grave. Nos ha regresado esta contracción a niveles de PIB del año 2011. Nos ha retrocedido prácticamente una década en estos momentos. Bueno, ¿qué significa en la vida diaria de las personas? Es decir, ¿cómo le traducimos a quienes nos están escuchando esta cifra? ¿Cómo se va a traducir? ¿Cómo se está traduciendo y cómo se va a traducir en la vida diaria? Mira, como lo sabemos todos, se está traduciendo y se seguirá traduciendo en pérdida de empleo, pérdida de ingreso y la explosión de crimen, por supuesto, que ya se está experimentando desde hace semanas. Pero hay que reiterar, INEGI también ha estimado que son más de 12 millones de personas las que han perdido el trabajo. O sea, tratar de siquiera visualizar esto, la explosión de pobreza que está trayendo, cómo está transformando una clase media en pobre, a los pobres en pobres extremos, es que no hay palabras, Pascal, para lo que estamos experimentando y lo que vamos a seguir experimentando. Perdóname, Sergio, esta mañana, discúlpame, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, le decía a nuestro compañero Rodrigo Pacheco que hay que estar atentos a la inflación en el rubro de alimentos, que ya trae un incremento de 7%. Cuando hablas de pobreza, pues esta combinación suena muy peligrosa. Peligrosísima. No, y Jonathan Hill, por cierto, es un gran economista que ahora está en Banco de México, afortunadamente. Entonces, si la escasez relativa, cadenas de suministro, problemas en producción, por ligeros que puedan ser, que te están trayendo esta subida de precios de alimentos y la pérdida de ingresos de empleo, en donde la gente más necesita el dinero, que es en alimentos, bueno, es efectivamente una mezcla pavorosa la que estamos teniendo en estos momentos por estos factores, sobre todo la pérdida de empleos, pero no es para menospreciar lo que está pasando con alimentos, sus precios y el impacto en la inflación que bien puede llevar a Banco de México a no bajar tanto la tasa de interés, que sería algo muy bienvenido, pero pues Banco de México tiene su mandato de mantener la inflación bajo control. Sergio, ¿cómo puede terminar el año? Se han hecho pues diversas estimaciones por parte de distintas agencias de una caída que va
pues desde el 8 hasta el 12% en términos anuales. ¿Qué es lo que podemos prever? Seguimos en ese intervalo, Pascal. Lo que sí ya tenemos en el mismo boletín del INEGI de hoy es el semestre que se contrajo el primer semestre 10.5%. Entonces este intervalo de menos 8 perdón, a menos 12 Sí. sigue siendo realista, por desgracia, y sería pues la peor contracción desde el año 1932. Pues Y sí. si supera el 10%, como fue el caso del semestre, no se dice recesión, se dice depresión económica. Pues prácticamente ninguna persona viva en México le ha tocado vivir eso. Quizá alguien pues que tenga más de 90 años, a lo mejor algo recuerda de aquella gran depresión o quizá nada, pero no, es algo que a la enorme mayoría de los mexicanos no nos ha tocado vivir. Afortunadamente, pero por desgracia, ahora ahí vamos, Pascal, efectivamente. Pues Sergio, te agradezco mucho como siempre que participes con nosotros. Te mando un abrazo. No, no, un abrazo fuerte y disculpa que tengo un análisis tan negativo para tu auditorio. Me disculpo por Pues ello, las pero las cosas cifras son como aterradoras. son, estimado Sergio, y por eso recurrimos a ti. Te agradezco mucho. Fuerte abrazo. A ti, Pascal. Sergio Negrete Cárdenas, economista, profesor investigador de la Escuela de Negocios